para la clase de hoy y para todo y durante toda esta semana prácticamente solo vamos a estar viendo una introducción a las ecuaciones diferenciales y más que todo les voy a estar proporcionando un poco, les voy a estar proporcionando definiciones. Entonces va a ser una clase bastante aburrida, pero digamos por lo menos como se llama, ya vamos a tener las definiciones, ya digamos la otra semana vamos a empezar a resolver ecuaciones diferenciales. Pero ahorita sí es necesario que les ponga aquí unas cuantas definiciones. Este tema se puede complicar un poco si realmente una persona se pone bastante quisquillosa con las definiciones, pero aquí más que todo la idea es que les diga, bueno, cómo es una ecuación diferencial, qué tipos de ecuaciones diferenciales hay, y luego de que estén conscientes que la solución ahora no es un número, sino es una función. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial o una E mayúscula, D mayúscula? Entonces, varias veces voy a estar utilizando la abreviatura E mayúscula, D mayúscula. Entonces, una ecuación diferencial es simplemente una ecuación que contiene derivadas de una o más variables. Mejor voy a poner de una variable dependiente. Si no, voy a hablar de varias variables independientes que contiene derivadas de una variable dependiente. Entonces la variable dependiente usualmente es y, pero hay algunos problemas que le cambiamos el nombre solo para que coincida con la primera letra del fenómeno físico que estamos tratando de estudiar respecto a una o más variables independientes. Entonces estas son X y X o T. X por la longitud y T por el tiempo. Entonces generalmente solo vamos a estar con Y, X y T. Entonces digamos que el objetivo ahora va a ser de ecuaciones diferenciales encontrar una función Y es igual a f de t que satisfaga la ecuación diferencial. Y ahora, como pueden ver, esto es muy abstracto porque uno dice, bueno, pero aquí ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se mira una ecuación diferencial? Entonces, solo para hacer, digamos, un contraste. Entonces, algo que sí, digamos, es solo una ecuación, es algo como esto, la ecuación de una circunferencia. Pongamos esto. Entonces, esta no es ecuación diferencial, esta simplemente es una ecuación. Pero ya digamos, ¿qué hace a una ecuación que se vuelva diferencial? De que aquí en algún momento tenga la derivada de y respecto a x. Entonces puede que tengamos esta ecuación del crecimiento exponencial. Entonces aquí tengo, digamos, por ejemplo, dy de t es igual a r por y. Entonces aquí voy a tener una tasa de crecimiento. R. Entonces, una ecuación como esta ya la habíamos visto en cálculo diferencial y ya habíamos encontrado que aquí la función y es igual a la función exponencial con una tasa r. Este modelo se utiliza un montón en varios problemas poblacionales, el interés compuesto continuamente. Y prácticamente aquí lo que estoy diciendo es que el cambio en y es directamente proporcional a la cantidad en y. Entonces, entre más y tengamos, el cambio para el siguiente periodo va a ser todavía más grande. Aquí tenemos una que ahorita se ha vuelto un poco de moda por esta pandemia, la ecuación del crecimiento logístico.
que modela, digamos, cómo se transmite un rumor o una pandemia. Entonces, ¿cuánto es igual el número de infectados? Obviamente, este modelo le hacen mejoras, porque este es un modelo un tanto limitado. Entonces, lo que uno dice, mira, aquí hay una tasa de infección porcentual de cada día, infectados, personas que no han sido infectadas, pero aquí están tomando en cuenta de que, mire, no podemos tener un número infinito de personas infectadas. Lo más que vamos a poder tener son la población de un país o de una región. Entonces, esta es otra ecuación diferencial. Entonces, aquí M es como una población máxima. Entonces, este va a ser como un modelo exponencial, pero que en algún momento no va a poder pasarse de M mayúscula. Entonces, así tenemos, digamos, varios problemas. También, digamos, tenemos problemas de desplazamiento. Entonces, si uno hace su diagrama de Newton, uno puede decir, bueno, masa por aceleración, o en este caso la segunda derivada del desplazamiento, más, yo que sé, alfa por y', un término de fricción, más k por y, suponiendo, digamos, que aquí tenemos un resorte, y luego esto es igual a f de t. Entonces, esta es otra ecuación diferencial. Estas dos ya las vamos a poder resolver la otra semana. Ahora, para resolver una ecuación como esta, sí vamos a tener que esperar un poquito más. Ahora, aquí no voy a hablar más de qué nos están diciendo estas ecuaciones diferenciales, más que todo estoy poniendo solo ejemplos, pero pueden ver que el contraste de estas tres respecto a esta ecuación es que aquí hay derivadas. Entonces, la gracia de estas tres ecuaciones diferenciales es ver cuál es esta función f de t que satisface a esta función. Con estas dos podemos encontrar una función bien específica. Aquí con esta nos va a costar un poco porque esto es demasiado general. Aquí hay demasiadas constantes, m, alfa, k y todavía una función f de t. Entonces ahí sí, este problema va a ser más interesante. Todo esto es prácticamente lo que vamos a estar lidiando con el segundo parcial, cómo resolver esta ecuación diferencial. Entonces, digamos, como pueden ver, aquí solo tengo ecuaciones diferenciales con una variable dependiente y una variable independiente. La dependiente pueden verla en el lado superior de la derivada, la parte superior de la derivada, d y, entonces la variable dependiente es y. Y una variable independiente es la que está en la parte inferior de la derivada. En este caso, t. Qué mal escrito está esto. Entonces, ahorita solo para aclarar que les quiero decir que hay dos tipos de ecuaciones diferenciales. Entonces está la ecuación diferencial ordinaria, que en este caso la ecuación diferencial ordinaria solo tiene derivadas respecto a una variable independiente. Y esto va a ser el tema de nuestro curso. Entonces, en realidad ese libro le tenía que poner de nombre ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces son ecuaciones como estas: y triple prima más y doble prima más y prima más y igual a e a la x. Pero hay otras donde uno puede decir, mire, pero hay varios fenómenos que no solo dependen del tiempo, sino tal vez de la variable x y otras variables. Entonces hay también las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces en este caso, esta tiene derivadas respecto a dos o más variables independientes. Y esto sí está fuera de este curso.
vamos un poco. Pero igual solo para aclarar. Entonces estas ni las vamos a ver. Aquí solo voy a escribir una para que miren, digamos, cómo se miraría una ecuación diferencial parcial. Y estos sí ya son temas, digamos, un poco rebuscados. Generalmente los miran en un posgrado o para algunas carreras de ingeniería como mecánica. Bueno, iba a poner la ecuación de onda, pero ahora pongamos la ecuación del calor. Entonces, U es como la temperatura que experimenta un objeto. Y luego esto es igual a una suma de segundas derivadas respecto a X y Y. Entonces esto ya es bien interesante, esta ecuación diferencial parcial es bien interesante porque ahora la idea es que la solución depende de X, Y y T. Entonces aquí nuestra solución sería una función de 3 variables. Resolver esta ecuación diferencial sí ya es un poco más complicado y es prácticamente, usted tendría que hacer su curso por separado. Entonces esto está completamente fuera del enfoque de este curso. Pero solo estoy poniendo los dos tipos para que estén conscientes. Entonces, solo nos vamos a enfocar en las ecuaciones diferenciales ordinarias e incluso van a ver, incluso aunque tenemos solo una variable independiente, hay un montón de ecuaciones diferenciales y cada una se resuelve de diferente manera, pero prácticamente todo va a girar en cómo vamos a integrar esa ecuación diferencial para resolverla. Entonces la idea, una parte crítica de una ecuación diferencial es conocer el orden de la ecuación diferencial. Entonces esto sí va a ser un término que lo vamos a estar usando un montón. Entonces el orden de una ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada en la ecuación. Entonces ahorita vamos a hacer nuestro primer ejercicio, vamos a tratar de ver cuál es el orden de unas ecuaciones diferenciales que les voy a escribir ahí. Entonces encuentre el orden de la ecuación diferencial dada. Entonces aquí tenemos, pongamos aquí una de y de t. Entonces k por e a la t por seno de y. Aquí les puse un problema interesante. Yo creo que esta sería bastante difícil de resolver. Pero, no, porque es la integral de cosecante, pero dejémosla así. Entonces, digamos, aquí, ¿qué sucede? ¿Cómo encontramos el orden de la ecuación diferencial? Lo que hago es que tengo que ver en dónde están todos los términos que tienen derivadas. Y digamos, aquí, este es el único lugar donde tengo una derivada. Y esta es una derivada de primer orden. Entonces, como el orden, la derivada más grande solo es una primera derivada, esta es una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, aquí ya con esto ya la tenemos clasificada. Resolver este problema va a ser interesante. Y luego tenemos, pongamos una segunda acá, P doble prima por P prima es igual a 2P al cuadrado, 4 menos P. Yo creo que esta sí va a ser un poco más difícil de resolver. Ahí tal vez nos vamos a tener que portar bien creativos para resolverla. Pero igual, digamos, aquí ¿qué sucede? Identifico en dónde están todas las derivadas. Aquí hay una segunda derivada. Y aquí hay una primera derivada. La derivada más grande es la segunda derivada. Entonces esta ya se vuelve una ecuación diferencial de segundo orden.
Y aquí, digamos, ya terminamos con este. Luego tendríamos... Sí. La que es segunda derivada va primero, por eso se hace segundo orden. Sí, por eso es de segundo orden, porque la derivada más grande aquí es esta. No, Ok. sí. Y no es tanto, digamos, el orden en que aparezcan, porque, digamos, por ejemplo, podemos tener esta. La primera derivada elevada a la cuarta. Entonces, aquí solo hay que tener cuidado. La primera derivada elevada a la cuarta no es la cuarta derivada. Entonces, aquí tengo la primera derivada elevada a la cuarta más esta sí es tercera derivada, porque pueden ver que utilizando esta notación, si uno le escribe d al cubo, entonces esta sí es tercera. Entonces, primera derivada a la cuarta más tercera derivada es igual a, vamos, hay un término, yo qué sé, logaritmo de x. Entonces, resulta que aquí tengo una primera derivada y una tercera derivada. El término más grande es el de la tercera derivada. Entonces, esta es una ecuación diferencial de tercer orden. Y así sucesivamente. Estas dos van a ser bien difíciles de resolver, incluso es posible que no las podamos resolver. Entonces ahí, digamos, no se sorprendan que para este tema hayan varias ecuaciones diferenciales que no tengamos forma de resolverlas. Entonces aquí solo estoy escribiendo ahí un montón de cosas extrañas. Ay, aquí no sé qué poner. Bueno, me faltó esta función. Entonces, como pueden ver, para empezar, digamos, van a haber varias formas de escribir una ecuación diferencial. La pueden escribir con la derivada en términos de fracciones o la pueden escribir con la notación prima. La notación prima en cierta forma es la notación más cómoda de trabajar. Entonces, digamos, aquí tengo una tercera derivada. Esta potencia de 10 no nos afecta el orden de la derivada. Y aquí solo hay que tener cuidado generalmente con esta notación prima. Si uno tiene derivadas muy grandes, para distinguir entre y a la cuarta y la cuarta derivada, entonces la cuarta derivada uno pone el superíndice entre paréntesis. Entonces con esta notación se entiende que aquí estoy hablando de una cuarta derivada. Entonces esta va a ser una ecuación diferencial de cuarto orden. Entonces, yo creo que la definición más importante del día de hoy. Cómo determinar el orden de una ecuación diferencial, porque luego eso nos va a decir qué caminos tenemos para resolver la ecuación diferencial. Entonces, como pueden ver, estas ecuaciones diferenciales se pueden escribir de varias formas. Incluso, digamos, aquí puedo decir menos esto igual a 0. Entonces se pueden poner todas las variables y derivadas del lado izquierdo, o en algún momento la derivada más importante, la de mayor orden, solo del lado izquierdo y el resto de términos del lado derecho. Entonces, digamos, una ecuación diferencial se puede escribir de varias formas. Entonces, usualmente se escribe como una función f mayúscula con las derivadas como variables. Subamos un poco más. Entonces, esta es la forma más general de una ecuación diferencial ordinaria de orden n. No nos dice mucho, pero
Aquí pueden ver porque este tema en algún momento es bastante extenso, porque tenemos una función de n más 1 variables independientes y la gracia aquí es tratar de encontrar cuánto vale y. En estos otros problemas también la idea es encontrar cuánto valen y, pero como pueden ver tienen un montón de libertad para escribir las funciones que se les ocurran. Ya cuando uno modela ya hay unas ecuaciones diferenciales que no representan ningún modelo, sino solo son ecuaciones diferenciales que ilustran cómo se podrían resolver si en algún momento un modelo llega a tener una ecuación diferencial de esa forma. Entonces muchas veces varios de los métodos dependen de que uno despeje para la derivada de orden superior. Entonces si uno hace eso, uno obtiene la forma normal de una ecuación diferencial. Entonces como les decía, ahorita esta clase de hoy va a ser un poco árida porque demasiadas definiciones. Entonces la forma normal de una ecuación diferencial es: se resuelve, se despeja para la derivada de mayor orden y se encuentra del lado izquierdo. Entonces no se mira mucha diferencia con esta forma y la forma normal de una ecuación diferencial, pero prácticamente de alguna forma resolví para la enésima derivada y digo que la enésima derivada es igual a una nueva función g. No sé exactamente cómo va a ser esa función g y qué relación hay entre estas dos, pero la idea es que en esta función g ya solo voy a tener hasta la n-1 derivada. Ya la enésima derivada va a estar del lado izquierdo. Entonces, como pueden ver, prácticamente, digamos, solo la primera, solo esta ecuación está en su forma normal. El resto no. Pero se pueden volver. Si aquí divido por p', esta se vuelve en su forma normal. Si aquí este término lo paso a restar del lado derecho, ya está en su forma normal. Entonces, un poco áridos, son un poco áridos estos temas, pero solo estoy poniendo como distinción, digamos, qué formas tienen las ecuaciones diferenciales. Hay una tercera forma que ya, digamos, uno separa el de y de x como un diferencial de y y un diferencial de x. Pero esa otra forma la vamos a ver ya cuando estemos viendo las técnicas de ecuaciones diferenciales que dependen de reescribir la ecuación diferencial en términos de diferenciales. Entonces solo tengan en cuenta que pueden haber dos notaciones para escribir derivadas. Está la notación esa de Leibniz, que es la que tiene el dy de x. D cuadrado dy de x al cuadrado hasta la enésima derivada. Y también, digamos, está la notación prima. Entonces solo tengan presente que las derivadas las puedo escribir de estas dos formas. Esta me va a gustar más porque es un poco más compacta. Pero lo que pasa es que con esta prima no sé cuál es la variable independiente. Aquí dice, mira exactamente cuál es la variable independiente. Mientras que acá, digamos, como no está explícita la variable independiente, podríamos decir, bueno, por conveniencia, puedo decir que la variable independiente es x o es t. O miro en la ecuación diferencial en donde aparece la variable independiente y digo, no, en este caso es x o es t. Entonces, ahorita que
¿Qué es lo que vamos a hacer para este problema? Vamos a... Ahora también puedo introducir otra definición. ¿Qué es la solución de una ecuación diferencial? Voy a poner como una pregunta. Porque aquí sí van a ver un pequeño contraste con álgebra y con ecuaciones diferenciales. Entonces la solución de una ecuación diferencial es una función, digámosle f de t o f de x. Pongámoslo como f de x, que tiene n derivadas continuas y que satisface la ecuación diferencial. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita es que meto f, meto x, meto f', meto f doble prima y hasta la enésima derivada de f, y de alguna forma esto me tiene que dar igual a 0. Entonces esto es más que todo la idea detrás de la solución de una ecuación diferencial. Es una función que satisface la ecuación diferencial. Entonces claramente el objetivo del curso es encontrar esta función f de x. Pero por lo menos lo que les puedo decir acá es que en este curso siempre van a poder comprobar si su solución es la correcta. Entonces eso es bueno saber que pueden hacer esto. Entonces ahorita vamos a empezar con unos problemas. Entonces ejercicio 2. Verifique que la función poner acá phi, pongamos phi, pongamos la función y de t es una solución de la ecuación diferencial indicada. Muy bien, entonces ¿qué vamos a hacer acá? Voy a escribir aquí una ecuación diferencial cualquiera de y de t más 6 por y es igual a 24. Entonces luego alguien les va a hacer un gran favor, les va a decir, miren, yo resolví esta ecuación diferencial y encontré que la solución es igual a 4 más 8 e a la menos t, e a la menos 6 por t. Entonces, ¿cómo podemos verificar que esta y sí es la solución? Entonces aquí tengo la ecuación diferencial y aquí tengo la que es supuestamente la solución. Entonces para verificar que esta es la solución, lo único que tengo que hacer es derivar y sustituir y en esta ecuación diferencial y ver que todos estos dos términos me sumen 24. Entonces simplemente lo que hacemos es sustituir y en la ecuación diferencial y verifique que el lado derecho sea 24. Entonces puedo derivar aparte y luego sustituyo. La derivada de esta función es 0 menos 48 e a la menos 6 por t. Porque aquí tengo un menos 48, recuérdense que la derivada de esta función exponencial es la función exponencial por la derivada del exponente. Entonces la derivada del exponente es menos 6
porque es la derivada de menos 6 por t. Entonces ahorita sustituyo esto acá. Y aquí a sugerencia de Katia voy a poner todos los pasos. Entonces aquí tengo más 6 por y. Entonces ahora sustituyo esta acá. 24 más 8 e a la menos 6 por t. Entonces todo esto me tiene que dar 24. ¿Qué pasó acá? Yo creo que hice algo un poco incorrecto. No, es que aquí tenemos un 4, cuidado. Sí, 4. Entonces ahorita voy a multiplicar cada uno de estos términos por 6. Más 24. Y curiosamente este menos 48 se va a cancelar con este más 48. Entonces esto no es coincidencia. Obviamente esto yo creo que ya la próxima semana vamos a poder resolver esta ecuación diferencial. Entonces aquí tengo 24. Entonces como es el mismo número que tengo del lado derecho, en este caso si y sí es una solución para dy de t. Y este problema es delicado porque si en algún momento este 4 lo cambio por otro número como 2 o 6, entonces ahí sí ya no va a haber esta eliminación de menos 48 con la nueva constante que tendrían enfrente de la función exponencial. Si este e a la menos 6 por t lo ponen como un e a la 6 por t, tampoco van a poder obtener 24 y lo peor es que no se van a poder cancelar las dos funciones exponenciales. Entonces sí, digamos, soluciones hay bastante específicas para cada una de estas ecuaciones diferenciales. Luego tenemos esta otra. Yo creo que ahorita estoy poniendo problemas un poco diferentes respecto a la otra sección. Y aquí no me voy a poner términos inhomogéneos, todavía es muy prematuro. Y ahora aquí sí tengamos un poco de cuidado. Las funciones hiperbólicas. También podía ponerlos como exponentes negativos, pero dejémoslos así. Negativo y positivo. Te dieron aquí estas dos soluciones tienen una primera diferencia que se observa. Quitemos ese token que está molestando. Ahí estamos. Entonces, aquí como pueden ver, aquí no hay ninguna constante indefinida, mientras que aquí hay dos constantes indefinidas. Entonces, observen acá, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Y aquí tenemos dos constantes arbitrarias porque en realidad pueden tener cualquier valor, C1 y C2. Entonces ahí no se asusta porque uno dice, bueno, pero estas dos son funciones y eso estamos satisfaciendo la definición de solución de una ecuación diferencial. Pero dependiendo del problema puede que tengamos o constantes o no tengamos ninguna constante. Entonces eso sí vamos a tener que prestarle atención en este tema. Posiblemente en algún momento tenemos un montón de constantes, pero luego nos dan más información del problema y ya solo nos quedamos con una función que no tiene ninguna de estas C1 y C2. Pero independientemente van a ver que para comprobar que esta es solución de esta ecuación diferencial, derivo y también obtengo la segunda derivada y luego voy a verificar que y' menos 9 por y se cancelan entre sí estos dos términos. Entonces, el coseno hiperbólico tiene como derivada seno hiperbólico y la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. No tenemos que pelear aquí con los signos, entonces esto lo hace más fácil. Pero lo que sí es que como tenemos 3 por t, la derivada de estos términos es simplemente 3.
Entonces aquí va a tener 3 por C1, seno hiperbólico de 3 por T, más 3 por C2, coseno hiperbólico de 3 por T. Vuelvo a derivar, entonces me va a salir otra vez otro 3, 3 por 3 es 9, 9 por C1, coseno hiperbólico de 3 por T, más 9 por C2, seno hiperbólico de 3 por T. Entonces aquí la gracia es que la segunda derivada menos 9 veces esta función me tiene que dar 0. Entonces sustituya y verifique. Esta S me quedó bien raro. Obviamente estos no van a ser ejercicios que vamos a estar trabajando ya, que en el curso. Esto es más que todo una introducción. La gracia es encontrar por qué son estas funciones. Si a uno le dan la solución, uno dice, pero entonces, ¿qué estoy haciendo en este curso? Entonces aquí tengo la segunda derivada. Y luego menos 9 por y. Entonces cada uno de estos términos los voy a multiplicar por menos 9. Menos 9. C1 coseno hiperbólico de 3 por T. Menos 9. C2 seno hiperbólico de 3 por T. Y ahorita, como pueden ver, estos dos se cancelan. Y también estos dos. Entonces este es otro problema delicado. Si en algún momento uno cambia el 3 por T por 2 por T, 2 y 4, 4 menos 9 no nos va a dar 0. Entonces sí, no puedo poner aquí cualquier función, sino hay que poner ahí funciones que justo resuelvan la ecuación diferencial. Entonces aquí, como tengo del lado izquierdo 0 y del lado derecho tengo 0, entonces aquí también esta y es, voy a llamarla esta y2. Entonces esto no tiene tanta gracia, pero ya se va a poner más interesante este tema. Entonces, ahorita, como pueden ver, ya como que hay un pequeño punto que tenemos que lidiar. Entonces puede que en algún momento, digamos, una ecuación diferencial puede tener solución única o puede tener infinitas soluciones. Entonces aquí tenemos un pequeño de conexión con los temas de álgebra lineal. Y hasta en algún momento está el caso de que no tenga solución, pero ese es un punto un poco más técnico. Entonces, como pueden ver, aquí hay una solución única, mientras que aquí hay un montón de soluciones. Entonces, digamos, ¿por qué se debe el hecho de que tenemos infinitas soluciones? Porque al integrar una integral indefinida, se obtiene una constante arbitraria. Entonces lo que vamos a ver ahorita es que vamos a resolver nuestra primera ecuación diferencial. Va a ser bien general esta, pero ahorita vamos a ver que esta se resuelve bien fácil porque tiene una forma bien sencilla. Entonces considere la siguiente ecuación diferencial de primer orden. dy de x es igual a f de x. Entonces aquí tenemos una gran ventaja porque no tenemos la variable dependiente y.
Si tuviéramos la variable dependiente y del lado izquierdo también, ahí del lado derecho también, ahí sí ya no se resuelve tan fácil esta. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial lo que podemos hacer es que podemos integrar todo respecto a x. Intergue. Uy, aquí están muy callados en esta sección. Ay, yo no sé si en esta sección está Alejandro o si está en la otra. Voy a tener que revisar. Entonces, aquí parece que no estoy haciendo mucho, pero de hecho sí, porque la integral de una derivada es simplemente la función y. Eso es lo bonito de las integrales y las derivadas, se cancelan entre sí. Si derivo una integral me queda la función original y si integro una derivada también me queda la función original. Entonces la integral de la derivada de y es y. ¿Qué pasó ahorita? ¿No me salió un momento? Uy. Aquí solo les tengo una pregunta, no me salió un momento. Sí, Sí. ¿Cómo cuánto? como 15 segundos. Ah, bueno, 15 segundos. Ah, bueno, bueno, pero yo creo que fue buena esa pausa porque sí, digamos, ahorita nadie tenía preguntas. Entonces, vamos a compartir esta pantalla. Entonces yo creo que me quedé precisamente en la parte crítica que queremos resolver esta ecuación diferencial. Entonces, la integramos. Entonces pongo aquí una integral y aquí también pongo una integral. Entonces lo bonito es que la integral de esta derivada es simplemente y. Y ya lo único que tengo que saber es saber cuál es esta función f de x y lo que hago es que yo, bueno, mire, solo encuentro la antiderivada, pero como la integral indefinida me agrega una constante arbitraria de integración, entonces esta es mi solución de esta ecuación diferencial. Y como pueden ver, esta solución depende de esa constante arbitraria que no voy a poder eliminarla de ninguna forma. Entonces la idea es que la solución de esta ecuación diferencial, la solución de y' igual a f de x, es la antiderivada de f mayúscula de x. Entonces, este tipo de solución que estoy escribiendo acá es como que la solución general de una ecuación diferencial. Es una solución que depende de un montón de constantes. ¿Cuántas? Depende del orden de la ecuación diferencial. Y generalmente el tipo de solución que donde hay infinitas soluciones se conoce como una familia de soluciones. Entonces, en este caso, hay infinitas soluciones y la familia de soluciones es f mayúscula de x más c. Entonces, debido a esto, van a haber dos tipos de soluciones para una ecuación diferencial. Una solución general y una solución particular. Oiga, todavía esto no está muy claro porque hay que ver ejercicios donde ya uno esté resolviendo las ecuaciones diferenciales y vea que hay una condición, entonces yo creo que ahí sí va a necesitar una particular. Entonces la solución general es la siguiente. La solución
yo creo que depende de una o más constantes de integración. Solo voy a tratar de escribirlo exactamente como está ahí. Entonces, generalmente, digamos, una solución general se puede ver de varias formas. Entonces, por ejemplo, esta que escribí acá, esta es como una solución general. En el ejercicio 2b, cuando les dije que y, yo creo que eso mejor lo escribo aquí abajo. Cuando les está diciendo que y es igual a C1 coseno hiperbólico de 3 por t más C2 seno hiperbólico de 3 por t. Esta también es una solución general de una ecuación diferencial. Entonces, estos tipos de soluciones son soluciones generales. Mientras que, digamos, ya el otro tipo de solución, que ya es la solución particular, en este caso, con la solución particular, ya la solución está libre de constantes arbitrarias. Entonces, un ejemplo de un tipo de solución que sí es particular es en el ejercicio 2a. En el ejercicio 2a, cuando les había dicho que y es igual a, ¿qué era? Yo creo que un 4 o un 6. Yo creo que son 6. Más, esta yo creo que la voy a tener que ver por ahí, la tenía. Por aquí está bien. Quiero poner exactamente 4 más 8. 4 más 8. Entonces, este tipo de solución que les había dado en el ejercicio 2a, esta sí es una solución particular. Porque aquí no hay ninguna constante. Entonces, digamos, como no lo pudo haber dicho de mejor manera Katia, para distinguir entre estos dos tipos de soluciones, en la general hay infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque, digamos, esta constante C puede tener cualquier valor y estas constantes C1 y C2 pueden tener cualquier valor. Entonces aquí todavía hay más soluciones porque hay más combinaciones que podemos tomar en cuenta. Mientras que acá pueden ver que con la solución particular como que hay una solución única. Entonces ya la otra semana vamos a empezar a distinguir, bueno, cuándo solo vamos a tener que tener una solución general y cuándo una particular. Entonces, aquí digamos ya vamos bien. Algo que ya les puedo decir es que el orden de la ecuación diferencial nos permite conocer cuántas constantes arbitrarias tiene la solución general. Entonces lo que va a pasar es que si estamos con una ecuación diferencial de primer orden, en este caso, aquí solo vamos a tener una constante de integración. Voy a decir una constante arbitraria. Y ya si pasamos a una de segundo orden, donde el término más grande es una derivada, aquí vamos a tener dos constantes arbitrarias.
y así sucesivamente. Entonces ya si tenemos una ecuación diferencial con n derivadas, con una enésima derivada, este nombre no me gusta mucho, enésimo orden, aquí vamos a tener n constantes arbitrarias. Entonces ahorita por el momento, hasta el 19 de febrero, solo nos vamos a estar enfocando con ecuación diferencial de primer orden. Solo vamos a tener que lidiar con una constante arbitraria. Y ahorita no me quiero adelantar, pero prácticamente lo que pueden ver es que como que la primera solución que uno encuentra es la general. Y luego ya para obtener una particular como que uno necesita saber más condiciones de la ecuación diferencial. Entonces generalmente cuando uno resuelve una ecuación diferencial, primero se obtiene la solución general y luego se utilizan una o varias condiciones para obtener la solución particular. Entonces con la solución particular ya se encuentra cuánto valen estas constantes C1, C2 y así sucesivamente. Entonces digamos, ahorita para el día de hoy ya presenté todos los temas que tenía que haber presentado. Este primer capítulo es bastante breve, no aporta demasiada información, pero más que todo lo que podemos ver que es importante de este tema es primero ver cuál es la derivada más grande que tiene la ecuación diferencial para saber de qué tipo es. Y luego saber que, digamos, si obtenemos una solución, ya sean infinitas soluciones o una única solución, que siempre tenemos una forma de verificar si esa es la solución, sustituyendo la solución propuesta en la ecuación diferencial y viendo que todo se está satisfaciendo. Entonces ya digamos, lo último que podríamos hacer el día de hoy es solo para motivar la curiosidad, es tratar de ver, digamos, cómo en el problema 2A obtuvimos esta solución tan bonita, porque se mira así bien bonita, pero como que no tiene mucha no tiene mucho, uno no tiene como que idea de dónde salieron estos dos términos. Entonces prácticamente lo que vamos a hacer es solo para motivarlos, es tratemos de resolver esa ecuación diferencial solo para que miren realmente un preview de cómo va a ser este curso en realidad. Entonces ahí pueden ver a ver si necesito practicar álgebra, necesito practicar técnicas de integración. Entonces vamos ahorita a tratar de animarnos. Entonces, ya ahorita lo estoy poniendo muy... Tratemos de resolver. La ecuación diferencial. Y yo creo que era y' menos... yo creo más 6 por y. Es igual a 24. Sí, yo creo que esa era la ecuación que teníamos acá. Entonces ahorita vamos a ver cómo podemos llegar a esa constante y esa función exponencial. Entonces la clave aquí es, recuérdense que tenemos que integrar, entonces hay que ver cómo integrar estratégicamente. Entonces algo que podemos hacer es decir dy dividido dt es igual a 24 menos 6 por y. Entonces ahorita lo que podemos hacer en el siguiente paso es, puedo factorizar aquí el menos 6. Entonces aquí nos queda menos 6 es igual a y menos 4.
Entonces ahorita todavía no se entiende mucho qué es lo que estoy tratando de hacer, pero ahorita como pueden ver que lo que estoy tratando de hacer es voy a integrar respecto a y voy a integrar respecto a t. Y ya cuando integre desaparece este término de derivadas y ya nos queda algo en términos de y. Entonces, para hacer esto, puedo partir este diferencial como dy dividido y menos 4 es igual a menos 6 por dt. Y ahorita, por ejemplo, no se preocupen si en algún momento alguien de ustedes quiere integrar dy partido 24 menos 6 por y. Es exactamente lo mismo. Puede que les cambie un poco la solución, pero ya cuando uno empieza a despejar para y, ya van a poder obtener la misma solución. Entonces, digamos, ahorita lo que hacemos es que integramos. Y ahorita todavía voy a poner más detalles porque Katia me dijo, pero ¿por qué le faltan aquí unas constantes? Ustedes vieron qué es lo bonito. Cuando integro ambos lados, ya no voy a tener derivadas, solo voy a tener la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, digamos, aquí pueden ver que esta integral si la vamos a estar usando con bastante frecuencia. Y es la integral de logaritmo. Entonces, una integral que nos va a ser bastante útil es la integral de, pongamos aquí, de x partido x menos a. Y aquí les voy a dar ciertas libertades, digamos, no es necesario que pongamos las barras de valor absoluto y todo eso, porque vamos a ver que lo más difícil es cómo después obtenemos la y. Le dieron logaritmo de y menos 4 es igual a, solo para ser todavía más correctos, más c1 es igual a menos 6 por t más c2. Entonces aquí es donde empiezan a verlo, donde ya en cierta forma tenemos una como solución. Pero lo que pasa es que pueden ver que, como les había dicho, ¿cuál es la solución de una ecuación diferencial? Tiene que ser una función y es igual a f de t. Entonces ahorita para obtener la solución tengo que despejar para y. Entonces en un primer plano tenemos logaritmo de y menos 4 es igual a menos 6 por t más c2 menos c1. Y aquí un primer detalle, parece que tenemos dos constantes arbitrarias, pero en realidad esta es una sola constante, porque si a una constante le resto otra constante, en realidad todo esto lo puedo combinar como una sola constante. Entonces, ya cuando hagamos más de estos problemas, en algún momento ya no vamos a manejar dos constantes, sino que solo vamos a trabajar una del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces aquí ya vamos bien, pero ahorita lo que tengo que hacer es ver cómo eliminar este condenado logaritmo. Entonces este logaritmo se elimina utilizando e a la logaritmo en ambos lados de la ecuación. Entonces aquí me va a quedar e a la menos 6 por t más c, y aquí me queda e a la logaritmo de y a la menos 4. Que en este caso sí se cancela, en el otro lado solo nos queda algo como esto. Y luego de último resuelvo el menos 4, lo paso al lado derecho como un más 4. Y ya pueden ver que nos está quedando una solución bastante similar a la que obtuvimos. Obviamente aquí teníamos un 8, pero es que ahí les tendría que explicar qué nos hace falta para que ahí nos salga ese 8. Entonces esta de acá, como pueden ver, es una solución general. Entonces, en el otro problema, que les había dado aquí un 8, la razón por la que nos salió ese 8 es que uno puede agregar una condición. Es esto, aquí voy a hacer, ya con esto termino.
que aquí también ya me estoy adelantando, esto ya es parte del segundo capítulo. Pero digamos, hay veces que les dicen, bueno, aquí está la ecuación diferencial, pero quiero que esta función exactamente en t es igual a 0, el valor de y sea igual a 4. Entonces ahora lo que sucede ya con este problema, ya vamos a tener una solución particular. Y la gracia es que esta ecuación, para resolverla, se utiliza ya la solución general. Y ya solo uno mete t es igual a 0 y uno mira cuánto vale la constante c. Entonces, como y de 0 es igual a 4. Sí, yo creo que lo tenemos bien. Esto es igual a 4 más e. No, cuidado, yo creo que esta y de 0 no la tengo muy bien. Tengo que ver en el problema original qué número tenía ahí enfrente. Ay, Dios. Es 4 más 8, 12, sí. Es que si pongo esto nos vamos a asustar un montón. Ahí está. Muy bien. Entonces, como les decía, esto todavía no lo vamos a ver la siguiente semana con más detalle. Entonces tengo 12 es igual a 4 más e a la 0 más c. Entonces, ¿qué sucede acá? Ahora tengo que encontrar cuánto vale c. 12 menos 4 es igual a e a la c. Y e a la c es igual a 8. O si quieren pueden decir que c es igual al logaritmo de 8. Aunque aquí siempre también nos podemos poner tramposos porque como sé que e a la c es 8, aquí tengo 4 más e a la c por e a la menos 6 por t. O si quieren pueden poner aquí el logaritmo, pero luego distribuyen las dos potencias de la función exponencial. Estas potencias que se suman pueden ser, es lo mismo que multiplicar dos funciones exponenciales, cada una con potencia menos 6 por t y otra con potencia c. Entonces ya de esta forma obtenemos la solución de ese problema, y esta es la que es la solución particular. Entonces aquí me adelanté un poco, pero ya pueden ver cuál va a ser el día a día de este curso. Entonces, sí, por favor tengan cuidado con el álgebra. Entonces ahorita digamos, no sé si alguien tiene una pregunta. Alejandro solo movió la cabeza. Esa condición yo la puedo poner como yo quiera. Sí, bueno, sí, gracias, Anesbeth. Bueno, de hecho, ¿cómo pone uno esta condición? Uno está armando su modelo matemático físico. Y entonces uno sabe, bueno, yo sé que en el tiempo cero esta cuestión vale 12. Entonces, muchas veces depende del contexto del problema. Digamos, si fuera un problema, digamos, de infecciones de coronavirus, uno podría decir, cuando detectamos el coronavirus ya en nuestro país, el día 0 ya teníamos 12 contagiados, entonces uno dice y de 0 es igual a 12. Otros países tal vez tienen y de 0 es igual a 4, pero tal vez ellos detectaron 4 contagiados la primera vez. Entonces generalmente este número, esta condición uno puede medirla o saber cuánto vale. Entonces muchas veces yo lo que les voy a decir es y de 0 es igual a tanto, ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Pero sí, pueden poner cualquier valor. Y dependiendo de este número, entonces esta C se va a ir adaptando. Entonces esta C no siempre va a valer 8. Esta C puede valer lo necesario para satisfacer no solo la ecuación diferencial, sino también esta condición. Entonces, gracias por la pregunta, Anesbeth. Creo que fue Emily, sí fue Emily.
Que ahora te estoy confundiendo un poco con Anesbet por la gorra, porque a Anesbet le gusta usar esas gorras. Entonces, nos vemos el miércoles. Feliz tarde. Espero que ahorita tengan almuerzo y no clase a la 1. Y para los que tienen clase ya van a poder descansar dentro de poco. Entonces, Entonces, Cristian, una pregunta. Sí. Webasign ya no tenemos. Ah, Esas sí. son las tareas. No. Las tareas son como se hacen a álgebra lineal. Se les van a mandar unos ejercicios, los resuelven a mano y luego mandan la tarea escaneada. Entonces también se va a crear el Google Classrooms. Sí, no, en WebAssign para ecuaciones diferenciales es horrible. Un momento intenté eso y simplemente me di por vencido. Entonces, para los que no les gustó para los que no les gusta WebAssign, ahorita todavía más felices van a estar. Gracias, Cristian. De nada. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Nos vemos. Gracias, Cristian. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, Alejandra.